Aloha, soy Adrián Bernabeu y esto es Bitcoinismo. En esta ocasión tengo el privilegio de haber traído a Nico Borbón y me lo he pasado extraordinario. O sea, dado que parecía literalmente que teníamos un guión. O sea, vas a ver cómo está todo súper encajado, súper ordenado y cómo pues recorremos desde el inicio de la historia monetaria de la humanidad, pero en un hecho concreto que sucedió en Argentina entre, digamos, el 96, finales del 2000 hasta el 2002, más o menos. Y cómo se recorrió solo en ese plazo de tiempo, en cuestión de, en realidad, 2, 3 años, 4 años, cómo volvimos como humanidad a recorrer toda la historia monetaria que ya había sucedido, pues desde el trueque hasta las monedas, como pues las crisis que suceden en base a la emisión monetaria pues descontrolada. Todo ese tipo de cuestiones que ya sucedieron de forma orgánica volvieron a suceder en ese plazo de tiempo en Argentina. Es apasionante, a mí es de los temas que más me encantan, todas estas cuestiones monetarias, económicas y sociales y cómo la psicología o el comportamiento humano va moldeando estas cuestiones. Es genial. O sea, es como una clase reducida de economía, de todo lo que es entender el dinero y el motivo por el que Bitcoin tiene sentido. O sea, en solo pues una hora y pico puedes ver el recorrido hasta Bitcoin y el sentido de que Bitcoin sea la maravilla que es. Muy buenas, Nico. Bienvenido a Bitcoinismo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo andas? ¿Bien? Muy bien, con muchas ganas de tratar este tema. La verdad que no sé si es bueno que lo diga por no ofender a los demás invitados, pero este tema en concreto me encanta. O sea, la verdad que me tiene con mucha motivación y yo creo que también le va a gustar a todas las personas que nos escuchen. Claramente yo creo que es definitivamente un tema que siempre a los que vienen de afuera y da la oportunidad y veo que les interesa, les cuento, porque bueno, naturalmente no lo sabés, pero cuando lo conoces es fascinante de lo que vamos a hablar, de todo lo que pasó en un periodo muy corto de tiempo, que describe la historia de, no sé, del dinero y de la humanidad en 2 años. O sea, de, Tal de- cual. de todo el proceso, del cual creo que se puede aprender mucho. O sea, creo que es un tema que debiera ser casi un caso de estudio global en muchas cosas para justamente aprender qué funcionó, cómo se autorregula la gente, cómo aparece moneda, etcétera, ¿no? Pues antes de que empecemos, Nico, para que te conozcan, para que sepan quién es Nico Borbón y cómo llegó Bitcoin a tu vida, cuéntanos en unos minutos. Bueno, Nicolás, acá. Yo estoy en Argentina, en Buenos Aires, Bitcoiner de hace bastante. Y nada, por las mismas razones tal vez por las que Argentina atraviesa siempre, es como que desde Argentina uno está como atento a herramientas que te permitan sortear todo lo que el gobierno te quiere trabar. Entonces, allá por el 2012 yo volvía de vivir en el exterior y me estaba volviendo a radicar en la Argentina, pero era imposible traer el dinero porque el gobierno se le había ocurrido que no podía ser más posible. Entonces, de repente tuve que sufrir, aprenderse 1000 trucos, uno para poder volver a traer lo que era mío, en definitiva, que lo quería para comprar mi casa. O sea, no es que quería hacer, no sé, nada ilegal, o sea, quería volver con mi trabajo, mi dinero para comprar mi casa. ¿No? Cosas como que serían normales en cualquier lado del mundo, que en Argentina no son a veces,
pero eso hace que los argentinos seamos siempre muy creativos y no nos importe mucho, porque te buscas siempre rápido cómo hacerlo de todas maneras. Y ahí fue que nada, leí en el diario Bitcoin había llegado, no sé, a $200 en algún bull run o alguna cosa así, por el 2013. Entonces sale una nota en un diario y lo leí y dije, che, esto está bueno, pero no tanto por especulativo, sino por esta idea de algo que uno puede transferir y que atendía a las necesidades que yo veía que eran importantes. Bueno. Así que bueno, nada, eso Es como que raro de ahí... también que lo ponga en un periódico esto, ¿no? Que cite esta característica, ¿no? O sea, normalmente Más siempre que, son temas negativos o no, yo especulativos. la leí en una, bueno, salió en un diario que típicamente es opositor al gobierno que estaba en ese momento, y que yo que yo leía. Entonces, nada, como que no era tan raro que lo pongan ahí. Mm. Pero igual nada, igual salió la noticia tipo esta moneda, no le decían esto sirve para evadir lo del gobierno, sino decían las características y el que lo leía podía decir, ah, mirá, qué bueno. Igual era difícil, estábamos hablando de 2013, ¿no? O sea, casi que tener una wallet tenías que tener un nodo, o sea, no era fácil encontrar gente, no había ningún lugar en la Argentina donde comprar Bitcoin. O sea, no había lugares donde vos podías transferir plata y comprar, era todo peer-to-peer. Yo me costó hasta casi el final de ese año encontrar cómo, y ni siquiera lo encontré en la Argentina. Lo hice en Singapur para probar. Con MTGOX, ¿no? Con el famoso exchange Yo no lo este. hice con MTGOX, Ah, sino con un pequeño exchange en Singapur que había, claro, porque el y otro era japonés, ¿no? claro, el otro era MTGOX. japonés, yo había vivido en Singapur, y había un pequeño proyectito de un chico que lo había armado ahí, y que yo como tenía algo de plata en Singapur, digo, bueno, a ver, ¿de qué se trata esto? Pero acá ya había un mercado más o menos importante, pero un mercado peer-to-peer, ¿no? O sea, mercado social. Y yo venía muy del mundo corporativo, bancos, todo fiat. Yo era el fiat boy, todo regulado, etcétera. Entonces, no estaba acostumbrado en esa época, no sé, a ir a intercambiar con billete, un Bitcoin, no sabía ni lo que era, ni cómo se usaba. Entonces, sentía que podían estafarme muy fácil porque no dominaba bien todas las reglas de esos mercados. Entonces, para mí era más fácil, listo, transfiero para acá, compro, viene a mi billetera. Hasta ahí me sentía que podía dominarlo y fue la forma en que inicié el entendimiento. Después, bueno, ya uno aprende, ¿no? Qué bueno. Pues yo la verdad que te seguiría preguntando sobre este tema, pero como tenemos la cuestión central que tratar, y a lo mejor te tengo que invitar en otro momento para poder hablar mucho más de todo Un esto. gusto. Pero bueno, hacemos un breve resumen para que la gente se contextualice, para que se ubique. Vamos a hacer un resumen de la historia monetaria de la humanidad con un caso real para que se entienda, para que podamos extrapolar, oye, todo lo que ha pasado en la humanidad parece que se ha concentrado en un lugar muy concreto en Argentina entre 2001 y 2002. No sé el sitio exacto, Nico, ¿sabes decir una ubicación exacta o fue No, era por todos lados, o por todos sea, lados en Argentina, ¿de acuerdo? por todos Entonces, lados, sí. durante esos años, pues pasaron como todo el recorrido de la historia monetaria de la humanidad en un micro tiempo muy concreto, ¿no? Entonces, ¿por qué? La primera pregunta que te voy a hacer, Nico, es ¿por qué crees que es importante conocer la historia del dinero, la historia monetaria? Al final? Bueno, yo creo que de lo que vamos a hablar es muy interesante porque un poco que resume lo que pasa, eh, con muchas cosas que pasan en todo el mundo, tal vez no tan aceleradas, pero lo que pasa cuando el Estado, no sé, emite de forma descontrolada, cuando gasta más consistentemente más de lo que, de lo que genera, y cuando después encima no tenés, cuando te restringen el capital, de repente si seguís gastando colapsás, y cuando colapsás, cómo la gente igual se puede autorregular y empiezan mercados secundarios, que fue lo que pasó en la Argentina, que ahora vamos a entrar en más detalle. Empiezan a aparecer mercados secundarios completamente autónomos, donde tal vez una de las cositas interesantes es que empieza a haber creación de moneda privada, y que al final los mercados y el dinero que siempre parecían propiedad del Estado
pueden efectivamente ser propiedad de los privados. Y eso se puso en práctica, o sea, fue real, o sea, no fue teórico, fue real, pasó en la Argentina. Un dinero privado que la gente empezó a usar y lo creaba la gente, y lo usaba en el día a día. Así que todo tiene cosas con que lo vamos a ir conectando con Bitcoin, así como también sus debilidades, por qué después fracasó o por qué cambió, también el contexto de la Argentina cambió, entonces ya no había tanta necesidad, ¿no? Pues, ¿qué pasaba en ese momento en cuanto al contexto de Argentina para que surgiera esto? ¿Y qué es lo que surgió Claro. exactamente? Y No, la Argentina vamos venía a de, ubicar en un año en concreto, vamos a empezar por un año en sí, concreto. todo arranca con la crisis del 2001, pero previamente se fue armando todo un caldo de cultivo, diría. Llevábamos 10 años previos hasta el 97, creo que 98 por ahí, que cambia el gobierno de Menem, eh, pero durante esos 10 años se había puesto una famosa ley que se llamaba Ley de Convertibilidad. Esa ley de convertibilidad lo que venía a hacer era a cambiar a que cada peso que se estaba en circulación de la Argentina tenía que estar respaldado por $1 en las arcas del gobierno. Entonces, básicamente la Argentina se había dolarizado, simplemente que en vez de usar el papel moneda del dólar, usabas el papel moneda del peso. Pero era lo mismo, era como cuando el dólar estaba respaldado por oro, que te decía, este dólar equivale a tanto en oro. Bueno, el peso era, este peso equivale a $1, punto. Entonces, literalmente la Argentina se había dolarizado. Esa dolarización había venido cuando asume este gobierno, después de creo que un año, una cosa así, que sacan la ley de convertibilidad, en donde habíamos cambiado de moneda, porque previo a eso, a ese gobierno, teníamos otra moneda, que se llamaba el Austral. El Austral había llevado a una hiperinflación y ese Austral había durado muy poquito también porque había sido reemplazo de otra moneda. Y así venimos, nada, yo desde que soy chico se cambiaron varias veces la moneda, tanto de nombre como de denominación. Así que no, digamos, si agarro los billetes de mi abuelo eran de otro nombre, con otras denominaciones, o sea, muy divertido. Qué O loco. triste a la vez. Así que bueno, nada, de chico yo tenía el peso, después otro peso, que se le sacaban los nombres y era otro peso, después se cambió por Austral, después volvió al peso, y quedó el peso de hoy, pero bueno, hoy el peso de ese momento que hablamos de la ley de la convertibilidad valía $1 en dólar, y hoy está el mismo peso, nada más que vale 1.000 pesos un dólar, ¿no? Para poner en contexto dónde estamos parados, ¿no? O sea, ese pasó de 1 a 1 a 1.000 a 1. O depende de cuándo escuchen esto, a lo mejor ya son 2000 o ni siquiera existe el peso. ¿Qué puede Sí, no pasar? sé, Porque visto lo visto, no sé. Es, es muy cambiante. Por eso la Argentina es como que el argentino medio que para el de afuera como que no sabría ni cómo convivir en ese ecosistema, y nosotros, como yo desde chico es así, entonces uno ya medio que sabe cómo usar las cosas para lo que necesitas y después protegerte de otra manera, económicamente, digamos, ¿no? Bueno, cuestión que con eso del 1 a 1, lo que empieza a suceder es que la Argentina, ok, bien, listo, cuando vos restringís la emisión monetaria porque ahora estás atado a una moneda que no controlas vos, la única forma de generar nueva emisión es que ingrese dinero, digamos, o sea, que ingrese dinero de alguna manera, dólares reales al país, para vos podés entonces imprimir más, pero si no ingresa dinero no tenés forma. Entonces, si seguís gastando más de lo que generás, cuando no tenés control de la emisión monetaria, es imposible, o sea, no es factible. Entonces eso empieza a generar problemas en la Argentina porque nunca resolvió el problema del gasto, que de hecho, o sea, nosotros nos lamentamos con eso, pero casi, no sé, mirás Europa, mirás Estados Unidos, todos gastan más de lo que generan, ¿no? O sea, no es solamente que siguen teniendo la máquina que imprime, pero nosotros se nos ocurrió que íbamos a hacer los que teníamos que hacerlo bien, y entonces, bueno, pero seguimos gastando, y en ese seguimos gastando. Bueno, la Argentina había vendido todas las empresas públicas, había privatizado todo el sistema de jubilaciones y pensiones y un montón de cosas, más crédito externo, que le había dado aire al gobierno para aguantar
esa transición de no tener la emisión monetaria restringida. Ahora, si no hiciste bien la tarea y te gastaste todo eso que hiciste, de vender todo, de privatizar todo, lo gastaste todo y te consumiste crédito internacional, pero seguís gastando más de lo que generás, explota, ¿no? O sea, como medio, parece fácil decirlo, pero es así, es literal, explota, y explotó. Esto ¿De se les... qué forma te das cuenta de que explota? O sea, ¿cuáles son las No, porque consecuencias? primero explota gradualmente. ¿Qué pasa? ¿Qué empezó a pasar? Cuando vos no podés ajustar precios, tenés que ajustar como cantidades, se dice, ¿no? Entonces, los precios se ajustan de la economía, se ajustan muy lento porque estábamos restringidos. Entonces, ¿qué pasa? Empieza a haber menos trabajo, porque, claro, por ejemplo, yo no te puedo bajar el salario nominalmente en pesos, no lo puedo hacer por ley. Entonces, si la economía tiene que devaluar para ser competitiva, no puedo hacerlo, te tengo que despedir, pero despedir es muy costoso, entonces, porque hay muchas también leyes. Entonces va todo muy lento, es un proceso muy lento y una sangría muy lenta cuando la economía estaba entrando en problemas, porque la economía además se encuentra con que los países vecinos, Brasil uno de ellos, devalúan, hacen devaluaciones fuertes de su moneda, y Argentina no tenía más moneda, tenía una cosa que se llamaba peso, pero el peso era un dólar, entonces estaba dolarizada de facto. Entonces devalúan los otros países, tenés fronteras abiertas, las empresas empiezan a ir a lugares más económicos, pero la Argentina no puede ajustar salarios tan rápido y no tiene forma de generar otra economía tan rápido para ajustarse, y entonces empieza a haber problemas de generación de empleo, desocupación. Entonces, al haber menos empleo, más desocupación, hay menos recaudación del gobierno, y al haber menos recaudación del gobierno, entonces el gobierno tiene que ahora además financiar más cosas, o sea, tenés el desempleo, planes sociales, etcétera, pero no tenés plata, porque ya no tenés más plata y no puedes imprimir Una plata. espiral de destrucción, claro. Entonces empieza esa cosa. ¿Qué pasa? Ya se veía que la economía estaba estancándose, que estaba en problemas, eh, y entonces pierde Menem en la elección y aparece De la Rúa, de otro partido. Pero ¿qué pasa? La gente, como habíamos todos vivido de chiquititos siempre procesos inflacionarios muy fuertes, de repente haber vivido un proceso en el cual no había inflación parecía una maravilla. O sea, nunca se había experimentado en la Argentina que un precio, vos compras una cosa y el año siguiente vale lo mismo. No era, nadie sabía cómo convivir con esa realidad, no era lo que nadie del país estaba acostumbrado. Como, eso de hecho, yo de chiquitito había canciones como que era como que nunca iba a pasar eso en la Argentina. Era como que uno ya sabía eso, nunca iba a pasar. Si no me Y equivoco, eso duró como unos 10 años, más o menos, ¿no? claro, claro. Pero, bueno, nada, pasa, pero lo que le pasa al gobierno de la Rúa es que todos los gobiernos medio que sabían que la única forma para salir o destrabar un poco eso era que el país de alguna manera devalúe porque no podía seguir pretendiendo que todas las cosas tengan un valor determinado, y el ajuste ese gradual era una sangría muy lenta. Entonces, nada, si metías de shock, bajabas, devaluabas, te ponías a la par de todos los vecinos con los que operabas económicamente, nada, tal vez no perdías tanto empleo. O sea, que No digamos sé, que De la Rúa ojo, no lo digo porque sé que eso es lo que correcto, no, digo es el hecho de sí, lo sí, que sí. estaba pasando. No sé si esa era la solución correcta, pero digo, lo que estaba pasando era eso. Entonces Entonces nadie lo que quiso. sucedió fue que se rompió este nuevo gobierno, después de Menem, rompió esa paridad 1-1. No fue ese gobierno el que viene después de Menem, que era lo que te quería decir, es que no pudo ofrecer una alternativa a la paridad 1-1, porque la gente, tanto Menem como la oposición, todos los partidos, tenían que garantizarle a la gente que el 1-1 iba a seguir, que ellos iban a resolver los problemas de la Argentina sin romper esa paridad. Lo cual te condenaba, porque no iba a pasar, o sea, se iba a romper de alguna manera, y bueno, fue lo que pasó. O sea, De la Rúa
que fue el siguiente presidente, no pudo deshacerse de esa paridad realmente, y bueno, nada, la Argentina empezó a tener problemas. En ese problema, la Argentina seguía gastando más de lo que generaba. El empleo informal estaba, no sé, en el 48% del empleo de la Argentina era informal, que no produce recursos para el Estado, digamos, era todo en negro, economía en negro, como se le dice acá. Y entonces el Estado estaba en la quiebra. En ese sentido empieza el FMI, le frena el envío de dinero, dice, no, man, o sea, ya no te puedo prestar más plata. O sea, no te puedo seguir financiando esta rueda. Y en el momento que frenan eso, ¡trac! Colapso total. Porque, nada, ahí sí, ahora ya no tenés más nada. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Empieza a pasar toda una serie de eventos muy particulares, que es que, bueno, empiezan a ver lo que se llamó las cuasimonedas, que son Pero previas esto a... antes del tema del trueque. Claro, es como muchas de las cosas suceden medio como en paralelo, pero Ah, de te voy acuerdo. a hablar desde la economía más formal hasta la informal completa que venía por el trueque, ¿no? Pero ¿qué hace el gobierno? Dice, bueno, no tengo más plata, o sea, no hay más plata. ¿Y cómo hago? Tengo que pagar a toda esta gente, o sea, tengo que seguir alimentando todo. Entonces el gobierno, pero tampoco el gobierno podía salir a emitir un bono para captar dinero del exterior, porque nadie le iba a prestar dinero a la Argentina. Entonces, ¿qué hace el gobierno? Hace una cosa que fue muy bizarra, que es emite un bono, pero en vez de venderlo en mercados abiertos al exterior, lo emite en billete, moneda. Entonces te emite un bono del Estado con denominación 1, 2, 5, 10, 50, 100. Y te paga el salario con ese bono. Entonces te dice, bueno, ¿Por qué no lo hizo directamente en pesos? Porque seguía la paridad, entiendo. Entonces, si te daba el un peso, gobierno no podía emitir, claro, no podía emitir porque seguías 1 a 1, así que el gobierno no tenía potestad de crear una nueva moneda. porque habría roto esa paridad O sea, uno a no uno. podía crear pesos, o sea, no podía crear pesos reales, pero sí podía emitir deuda. Ujú. Entonces, emite la deuda con forma de moneda. Y entonces ahora yo te pago a vos con un bono del Estado y te digo, mira, este bono es redimible a tasa de interés 7% en 3 años. Pero la gente no le creía nada a ese papel, de que en 3 años me devuelvan, así que te empezaban a pagar el sueldo con un bono del Estado que la gente lo quería gastar lo más rápido posible, mientras dure, digamos. Entonces, ese bono entra en circulación en la economía a una velocidad impresionante, porque la gente, así como lo recibía, voy y compro cosas. Eso el Estado Nacional, pero después los estados provinciales, también sus bancos de las provincias podían hacer lo mismo, sacar letras del tesoro de la provincia, como muchos países, o sea, no sé, la provincia de Buenos Aires, la provincia de Sí. Corrientes, Chaco, Formosa, ellos pueden emitir bonos y salir a captar dinero del exterior. Entonces, hago lo mismo y le pago a todos los empleados estatales con este bono. Entonces empezaron a aparecer las LECOP, LECOR, Patacón, Quebracho, etcétera, etcétera. Todo moneda. Así que si vos ibas en esa época en la capital federal, por ejemplo, donde confluyen gente de distintas provincias, etcétera, los negocios cuando abrían la caja del cajero tenían pesos, LECOP, Patacón, que esto, que Vaya lo otro. lío. Y entiendo que también entonces habría pues un tipo de cambio para cada uno. Por ejemplo, el patacón, ¿cuántos LECOP era y cuántos LECOP son Bueno, cuántos en realidad LECOP? todas fueron emitidas para que eso sea menos confuso, con valor, supuestamente el gobierno te la daba a valor 1 a 1, Ah, de más acuerdo. interés, ¿no? Después el mercado, como las liquidaba muy rápido, entonces lo que yo recuerdo valían, porque aparte el Estado te permitía pagar impuestos de esa manera. Entonces, y te los tomaba 1 a 1. Entonces tenía valor 1 a 1, digamos. Entonces, o ciertos impuestos te permitía pagar el Estado. Entonces, circulaba como un 1 a 1, inclusive muchos comercios, almacenes, etcétera, tuvieron rápidos de decir, bueno, pará, hay una masa de gente que está recibiendo parte o todo su salario con cuasimonedas y que las quieren gastar.
Entonces, como yo, comercio, sé que después a mis proveedores le puedo pasar toda esa porquería de papel, si yo le digo a todo el mundo, yo acepto todas las cuasimonedas que haya y te hago un descuento, voy a vender una barbaridad. Entonces había algunos almacenes que aprovecharon eso y se adaptaron rápido y dijeron, dale, vengan las cuasimonedas, y total yo roto todo ese dinero y lo mando rápido a mis proveedores, ¿no? Bueno, eso era lo que se vivía, o sea, tenías todavía gente que trabajaba en el mercado completamente formal, que por suerte sus empresas le podían pagar completamente con moneda original, digamos, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, yo tuve la suerte que nunca me pagaron con ninguna cosa rara. Yo siempre, mi sueldo, durante toda la crisis, se siguió pagando en tiempo y forma en pesos de los originales, digamos. Y Eso es después, cuando pero ya habías vuelto de Singapur y todo, ya estabas aquí, trabajabas aquí con pesos. ese yo ya trabajaba. Pero, nada, un montón de gente, si trabajas en el Estado o distintas empresas, directamente no había otra plata. Nuestra empresa recibía de sus clientes pagos en esas cuasimonedas, pero teníamos un balance del cual la empresa lo que decía, bueno, a todos los proveedores le pago con cuasimonedas, y si no te gusta, sorry, busco otro proveedor. Entonces la empresa preservaba los pesos para sus empleados y las cuasimonedas se las daba a los proveedores, digamos, ¿no? Hacía eso. Entonces nosotros nos lograron pagar siempre con billete normal, digamos. Bueno, entre todo esto también sucede la crisis del Increíble 2008. también que en ese momento se prefiriera el peso, ¿eh? O sea, visto con retrospectiva, Bueno, porque el peso era convertible uno sí, a sí, uno con sí. el dólar, Pero me y era parece curioso también que lo que vemos el en otro, algunos o sea, momentos los como dos algo eran bueno. promesas. Los dos eran en definitiva promesas. Uno era una promesa de que este dólar está respaldado este peso está respaldado por un dólar, y el otro era una promesa de que este peso te lo voy a pagar más una tasa de interés en un par de años, y quién sabe lo que valdrá este peso, ¿no? O Nadie sea, lo creía. era eso. Entonces, Sí, pero que obviamente, me entre parece todos, curioso el punto, ¿no? De que veamos con retrospectiva, pues hay mucha gente que cree pues, que los dólares son el dinero bueno o que el euro es el dinero bueno, pero claro, luego con el tiempo las cosas van cambiando y en este caso, pues mira el peso como se veía y cómo se ve ahora, ¿no? claro, no, obviamente, el peso era el bueno, digamos, era como el de verdad, digamos, si se quiere, o por lo menos peor, dentro de las cosas que había. Pero después, bueno, el gobierno pone lo que se llama hasta ese momento en la Argentina todas las cuentas bancarias eran bimonetarias. Entonces vos ponías peso y era un dólar, y podías, nada, en tu cuenta bancaria movías todos los pesos a dólar o todos los dólares a peso, pero como era lo mismo, o sea, en medio que no, como que terminabas en peso, porque, digamos, era lo mismo, o sea, lo movía y no tenía ninguna ventaja, digamos, porque valía siempre uno a uno. Pero Eh, estas cuasimonedas no aparecían en tu cuenta bancaria, no. que yo sepa, no. ¿Sabes qué? Ahora, ¿sabes qué? Creo que no las podías depositar en tu cuenta. No, estoy seguro que no. O sea, ahora, o sea, que eso me parece que circuló solo en papel. O sea, Ujú. solo como montañas de papel. Y bueno, la cuestión es que después vino la crisis del 2001, donde el gobierno pone un cepo, el corralito, el famoso corralito, donde de Ujú. repente todo tu dinero del banco queda bloqueado adentro del banco. Podías retirar hasta $250 por semana, máximo de los cajeros, eso era todo lo que podías sacar, y después todo el resto. Podía circular la economía supuestamente electrónicamente, o sea, las tarjetas de débito, transferencia, etcétera, funcionaban bien, pero estamos hablando de hace más de 20 años atrás, donde la economía era mucho menos digital que hoy, Ujú. y Argentina además es menos digital en general, se sigue manejando mucho el efectivo. Entonces, en una economía donde tenías el 50% de la economía fuera de los bancos, cuando yo te restringo la salida de los bancos, porque vos qué hacías, por ejemplo, si vos estabas construyendo una casa, esta casa donde yo estoy, esta casa donde yo estoy, la pagué toda con billetes. O sea, uno arriba del otro. Pero no solo la casa, toda la construcción la pagué con billete. O sea, venía el constructor, billete, tome. Y él pagaba con billete a sus empleados. Y así, todo el sistema.
Entonces, cuando te restringen la plata de los bancos, toda esa economía que está por fuera de los bancos se colapsa todo, porque no, o sea, no tenés moneda, no tenés papel. Entonces, bueno, empezó a haber muchos problemas en esa época. ¿Cómo hacía la gente en ese momento? Bueno, he visto fotos Ahí de... empieza, ahora empieza Ah, justamente de todas acuerdo, estas de alternativas, ¿no? acuerdo, vamos a ello. No, bueno, igual a eso estaban ya las cuasimonedas, había de todo, y bueno, y después se manejaba dólar, billete, y bueno, y lo que puedas, digamos, lo que haya, digamos, lo que haya se manejaba. Pero Eh, era real que incluso había una limitación, no solo por persona, sino en general del banco, y por eso se hacían esas, nosotros le llamamos cola, esas filas, ¿no? Que vosotros decís en el banco para poder sacar a primera hora del día o algo así, o me estoy confundiendo en este caso. bueno, no, lo que pasa es que había muchas colas por momentos, porque había, incluso previo a poner el corralito, se hacían esas filas porque ya se veía venir que los bancos iban a poner restricciones, entonces la gente va y se Ah, agolpa en los bancos para retirar dólar del banco. Pero ¿qué pasa? El gobierno dice, claro, tengo un sistema que es 1 a 1, agarra a toda la gente, se pasa los pesos a dólar, y van todos y retiran dólares, y todo el mundo cree que el gobierno va a colapsar, entonces todo el mundo va y quiere retirar absolutamente todos los bancos. Obviamente el país no hay. colapsa por completo, o sea, colapsa por completo. Entonces, ¿qué hace el gobierno? Dice, bueno, no pueden retirar más. La economía sigue funcionando, pero no pueden retirar más. Y a partir de ahí, el gobierno después cae, el gobierno de la Rúa, con ese corralito, se arman protestas sociales, o sea, es un colapso total. Buenos Aires parecía una ciudad en bombardeos, estruendos, fogatas, cortes, protestas, paros, de todo. Y bueno, cambian los gobiernos, viene toda una sucesión de muchos gobiernos, todos, algunos duraron 2 días, cosas así, fue una anarquía total, y en esa ida y vuelta se rompe la paridad del 1 a 1. Entonces de repente te dicen, bueno, ahora toda la plata que tenías en el banco, lo siento, todos los dólares que tenías en el banco, si lo tenías en dólar en el banco, lo siento, desaparecieron, no hay más dólares. Valen pesos a 1,4 a 1, o sea, hacen una devaluación del 40% instantánea, pero además no la Wow. podías retirar, ni siquiera la podías retirar, nada, fue O sea, caótico. seguía el cepo aun habiendo devaluado Sí, 1,4. ahí fue todo muy confuso, pero fue todo caótico, que mucha gente la aprovechó muy bien. O sea, vos estuviste por Buenos Aires y hubo gente que compró en zonas muy lindas de Buenos Aires a, no sé, a $800 el metro, $600 el metro, $700 el metro, porque claro, todo el mundo estaba tan asustado que si alguien te venía con dólares, los agarro, vendo todo y me voy. Pero el que se quedó y que la vio, dice, che, esto ya lo vivimos, Buenos Aires va a volver a estar, qué sé yo, bueno, hoy está vendiendo sus propiedades a $5.000 el metro, y la compró a 600, y son 10x. Pero bueno, o sea, nada, fue confuso todo eso. Pero lo interesante, tal vez, porque hasta ahí es todo lo que te lleva a esto, ¿no? Y todo lo que el Estado, de alguna manera, herramientas del Estado ante la restricción monetaria y todo, las múltiples monedas, de todo. Pero había toda una economía popular de los segmentos más pobres que empieza a aprovechar una cosa que era muy chiquitita, que se llamaban los clubes del trueque, que en general eran más iniciativas, viste, cuando tenés fundaciones sin fines de lucro que ayudan a pequeñas poblaciones, economías regionales, qué sé yo. Había ya desde el 1996 en adelante pequeños e incipientes como jornadas del trueque y clubes y organizaciones que trataban de fomentar pequeñas economías regionales, donde, no sé, alguna persona tejía y entonces va a un lugar y puede intercambiarlo por otros bienes y servicios, y empezaron a como proponer para esos segmentos ese tipo de cosas que hoy existen, o sea, en cualquier lado vos podés cambiar una cosa que hace vos por otra, digamos, ¿no? O sea, eso, Economía circular, básicamente, ¿no? una economía circular, si se quiere, exactamente. Entonces buscaban como generar este esquema de la economía circular. Y eso venía creciendo, porque la situación económica también lo venía empujando, pero venía creciendo incipientemente. Lo que pasa es que de repente el 2001 y principio del 2002, con una expulsión tan grande de gente del sistema, no te queda otra. O sea, vos ahora no hay moneda.
no hay dinero, no hay billete, no hay ni electrónico ni papel, desapareció la moneda. Entonces, ¿qué hago? Yo tengo que trabajar, o sea, tengo que comprar alimento. ¿Cómo hago para resolver una situación en la cual no hay moneda? O sea, cuando digo no hay moneda, yo tenía la suerte que nunca lo viví. O sea, yo tenía moneda, yo iba, compraba, hacía las cosas normales. Pero había una gran parte de la población que no tenía trabajo y que tampoco usaba los bancos y que lo único que cobraba era todo en billete efectivo, pero nadie tenía billetes. Entonces no podías pagarle, entonces toda esa economía quedó colapsada y aparte vos, como por ejemplo en mi caso, ok, sí, yo tenía ingreso, podía tener dinero, pero no lo querías gastar todo porque vos estás viendo lo que está pasando en el país. Entonces también restringís tu gasto por las dudas, porque sabés que se viene lo peor. Entonces todo eso hizo colapsar todo, pero la gente tiene que seguir viviendo. Entonces la gente empieza a ver estos clubes del trueque y eso empieza un crecimiento exponencial de los clubes del trueque. Ese club del trueque, para que la gente se ubique de qué estamos hablando de cosas que se organizan, como una feria. Imagínense una feria. Entonces, en la plaza del barrio, en esta plaza del barrio se organiza el club del trueque. ¿Y qué es el club del trueque? Una feria, básicamente. ¿Pero qué se ofrece en la feria? Bueno, en vez de artículos en cerámica, pintura, qué sé yo, se ofrece eso, pero también se ofrece a alguien que sé coser y te arreglo la ropa que se te rompió, otro sé hacer una tarta de jamón y queso, una torta de jamón y queso, o sé hacer, no sé, cocinar, sé enseñar matemáticas, bueno, la gente va y ofrece su trabajo. Eso eran los clubes del trueque. Lo que pasa es que intercambiar bienes y servicios de esa manera, puramente con el trueque, era complejo, porque, bueno, yo te enseño matemática y vos me das una milanesa de jamón y queso. Este es el problema histórico que se estudia, que es la doble coincidencia de necesidades, ¿no? Que es muy Bueno, complicado. exactamente. Sí. Exactamente. Entonces, y aparte, el club de trueque necesitaba generar muchos, como le llaman, proconsumidores, que son productores y consumidores a la vez. O sea, no necesitaba muchos productores o muchos consumidores, necesitaba muchos proconsumidores para que se mantenga un equilibrio ahí entre la oferta y la demanda. Entonces trataban esos clubes de trueque de asegurar que haya como diversidad de cosas, porque si yo soy un albañil y te ofrezco mis servicios de pintarte la casa, pero lo único que tengo para comer es algo con brócoli y no me gusta el brócoli, estoy poniendo ejemplo. ¿Qué hago? O sea, no me sirve de nada acumular crédito a mi favor si después no lo puedo gastar en el trueque, ¿no? Entonces empieza también a resolverse esa fricción a través de la emisión de una moneda, que le llamaban créditos de trueque. Entonces porque si no tenía que intercambiar cosas que tenían valores nominales muy distintos y no podía fraccionar mi trabajo. Yo te pinto la casa y dame una torta y coseme la camisa con este otro para que pague lo que yo pinto en la casa. Entonces, esto es súper representativo para que la gente entienda por qué el trueque se modificó o transaccionó hacia una moneda. Porque hay mucha gente, yo me encuentro a veces gente que, bueno, que no conoce muy bien la economía, etcétera, y dice, no, habría que volver al trueque. Ya, pero porque no entiende tampoco estos problemas. Claro, el trueque tenía varios problemas, pero bueno, lo interesante es que la gente ante la desesperación y la necesidad se autoconvocó y lo creó. Claro. Y creó una moneda y creó un mercado que fue una construcción completamente social. O sea, no es que la moneda, para también la gente que no entiende, cree que la moneda la emite el gobierno. O sea, como vos crees que la moneda es la del gobierno, esa es la moneda. No, la moneda la puede crear la gente. Claramente la puede crear la gente. La Argentina por casi 2 años, por lo menos había 2,5 millones de personas que constantemente vivían y consumían en el trueque, digamos, ¿no? Pues, en ese segmento, esto de lo que está medido, porque el trueque era totalmente informal, así que probablemente fue, no sé, 10 veces más grande que eso, no tengo idea realmente. Pero en el trueque, la gente se inventó una moneda, y esa moneda se llamaba crédito del trueque. Pero claro, en este caso, una cosa, Nico. Claro, en este caso,
de las tres funciones del dinero que normalmente se dicen, ¿no? La de medio de intercambio, unidad de cuenta y depósito de valor o reserva de valor. Claro, en este caso era justo medio de intercambio. O sea, necesitaban algo que les ayudara, no sé por qué salen los globitos. No sé qué es eso, pero algo que les ayudara a ese intercambio, que claro, que había un problema de doble coincidencia, entonces necesitamos algo intermedio que nos ayude. Y también entiendo que habría también una unidad de cuenta. Es decir, claro, bueno, sí, ¿cuántos créditos vale tal claro, cosa? claro, y así se podían poner de acuerdo en los problemas que tú estabas comentando. Oye, yo te pinto la casa y yo te doy una torta de jamón y queso, pero ¿cuántas tortas son para pintar toda la casa? Bueno, pues necesitamos un medio de intercambio con una unidad de cuenta para ponernos de acuerdo en cuántas unidades necesitamos para cada uno de los productos ¿Qué o pasa? servicios. Los clubes de trueque se empiezan como a hacer asociaciones para tratar de ver cómo resolvían esta explosión de crecimiento en los clubes de trueque y cómo se organizaban para que sea más eficiente, sobre todo porque estaba respondiendo eso a una necesidad real de la gente. O sea, entonces, ¿cómo atendemos a esta demanda en un mercado que no se puede, que no tiene una moneda, que no tiene problema de oferta y demanda, y cómo ayudamos a mejorar la eficiencia de ese mercado? Entonces, en ese sentido, los clubes se empiezan a asociar para que, a ver, no sé todos los detalles de todos los clubes, ¿no? O sea, algunas cositas, pero vos, por ejemplo, si vos estabas en un club del trueque y vos eras que siempre ibas y ofrecías cosas y lo que sea, bueno, con algún criterio, por participante, por documento, lo que sea, te asignaban una cantidad de moneda que le emitía el gestor del club del trueque. ¿Entendés? Esa moneda era un papel. O sea, yo te mandé unas imágenes, después las puedes compartir, pero un papelito. Las pondremos por aquí. Y eso tenía valor Eso como libre. para empezar, como de base para todo el Claro, mundo, ¿no? de Para que base. tuvieran Y esos después, créditos. bueno, todos los nuevos, se empieza a hacer como alguna regla para que todos los nuevos, que necesita gente que no ha participado del Club del Trueque, pero se quedó pobre, no tiene trabajo, lo que sea, necesita entrar al trueque y necesita algo para empezar. Entonces, en esas reglas de algo para empezar, vos podías decir, bueno, tomo crédito, entonces tomo crédito para poder comprar cosas y yo le voy a devolver, o sea, lo voy a devolver con mi trabajo, ¿entendés? Ganando de nuevo. Digamos. Entonces vos tenías como un crédito de arranque, para arrancar en el trueque, pero después tenías que ofrecer algo para seguir generando, manteniendo tu economía, digamos, ¿no? Pero ¿qué pasa? Entonces, si yo estoy en mi barrio, por acá donde vivo, el Club del Trueque es en la plaza de aquí, y por alguna característica histórica del barrio no hay nadie que haga ciertas tareas, entonces como que ese Club del Trueque quedaba, muchos ofrecen todo lo mismo, entonces son todos profesionales, acá nadie te ofrece una tarea de albañilería. Entonces, se necesitaba que los trueques sean interoperables entre sí. Entonces, ahí empieza como a hacer que la moneda del trueque circule entre clubes de trueques. Entonces empieza a haber como redes, el club global del trueque, entonces es como si voy por una blockchain, digamos, ¿no? Entonces en esta blockchain, esta moneda me la acepta. Entonces me voy con el trueque, con el crédito del trueque de mi barrio, me voy a otro crédito del trueque que funciona con en la misma red, y tal vez en ese hay otra variedad de cosas, entonces ahí junto de acá, gasto allá y consigo finalmente armarme lo que necesito, digamos, ¿no? Entonces con eso empezaron a como aumentar un poco la oferta o la variedad para que sea atractivo, porque si no hay que consumir, ¿para qué voy a ofrecer mi trabajo ahí en el Club del Trueque? Ahora, si yo ofrezco mi trabajo y lo que gano ahí lo puedo gastar y cubrir todas mis necesidades, entonces vale la pena ir y ofrecer mi trabajo. Que eso también pasaba entre países. O sea, cuando hay ciertas monedas que tenían pues más respaldo o confianza en Bueno, otros países, ¿no? O en otras acá, jurisdicciones. acá, acá supuestamente era la misma lógica, lo que pasa es que como todo, esto era un papel impreso, no tenía Claro. ninguna medida de seguridad. O sea, no tenía ninguna medida de seguridad y además tampoco tenía
ningún respaldo del banquero. O sea, había alguien que ponía las reglas de cuánto se emitía y a quién se le daban los billetes, pero eso era incomprobable, digamos. O sea, había, como estos eran clubes, eran asociaciones y qué sé yo, se supone que tenían su pequeña gobernanza y trataban de hacer las cosas, pero por diversas razones empezó a tener otros problemas esos clubes de trueque, que, por ejemplo, primero problemas naturales de oferta y demanda. Entonces, en algunos clubes había mucha demanda de ciertas cosas y en otros no, y había de otras cosas. Entonces, ¿qué pasa? Empieza a haber como arbitraje entre clubes. Entonces, algunas personas llevaban para acá, vendían porque valía más caro en este club ciertos productos que otros. Entonces yo vendía acá y me traía esos créditos y valía acá. También eso generaba entre clubes disparidad de lo que vale un billete. Entonces un crédito en este club como vale distinto de un crédito en el otro porque todos los precios son distintos, ¿no? Que esto en Entonces, realidad es casi comercio internacional. O sea, es lo que pasa comercio con los. internacional. Claro, se Comercio, compra en un país que es más barato, se lleva a otro y comercio internacional, exactamente, comercio internacional. Empieza a haber arbitrajes entre países, que son los distintos clubes de trueque, y bueno, y después algunos clubes de repente empezaban a emitir un dinero que todo el mundo sospechaba, si esto, por qué razón era. Entonces había como una montaña de billetes de un club de trueque que esa gente salía a comprar en otros clubes, pero en el otro club dicen, che, pero me está llegando gente quieren llevarse todo, me parece que hay algo raro, entonces tal vez la moneda de ese otro club valía menos que la moneda de este club, que es los O problemas de sea, que fiat del mundo. básicamente es que había más inflación en otro club o en otro tipo de crédito. Claro, entonces, bueno, la gente, pero lo interesante es que pasa lo mismo que vos ves a nivel macro entre países, pero totalmente privado y que se autosucedía, digamos. O sea, todos esos fenómenos de inflación, emisión, etcétera, sucedían, De forma orgánica, de claro. forma No sé totalmente por qué se azarosa. pone este fondo, yo Yo no estoy tampoco, tocando. no sé por qué esos efectos. Nunca, es la primera vez que lo veo. No No, sé. no, el punto es que entonces empieza a haber arbitraje, empieza a haber inflación en un lado del otro. Mientras tanto, el Club del Trueque necesitaba resolver problemas para nuevamente, porque tenía mucha gente que quería entrar al Club del Trueque, pero vos también te faltaban billetes, necesitabas como manejar una economía que era totalmente informal, autogestionada, sin las herramientas clásicas que puede tener un Estado. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, mi padre era médico, es médico, y él no vivía acá en la capital federal, vivía en la parte de las afueras de la capital federal y cerca de esa parte de las afueras de la capital federal, él tenía un consultorio en una zona bastante humilde que a su vez tenía varios clubes de trueque en zonas aledañas. Entonces le venían y los clubes del trueque empiezan un proyecto para hacer más atractivo el billete del trueque. Había ciertos servicios que vos no podías consumir. Entonces necesitabas sí o sí que ese billete del trueque se acepte en la red de comercios y servicios tradicionales afuera del club del trueque. Entonces, ¿qué pasa? Empiezan las organizaciones sociales a promover y a salirse de ese club, de esa plaza, de lo que sea, a generar adquiriencia de comercios por fuera del club de trueque. Entonces, de repente lo que empezaba a suceder era que le venían a mi padre y le decían, mira, no vas a tener ningún paciente porque la mayoría de los pacientes no están pudiendo ni pagar su obra social, su servicio de salud. Entonces, la única manera que te tienen que pagar a vos es con dinero que nadie tiene dinero, o sea, no hay billete, no existe más el peso, en cierta parte de la economía no había ningún dinero disponible, entonces la única forma que vas a poder tener a alguien que venga y te pague es con estos créditos de trueque. Si vos decís, yo sigo atendiendo y acepto crédito del trueque, y vos dirás, ¿para qué quiero ese crédito del trueque? Bueno, mira, si vos todavía tenés la suerte, tenés una casa, podés tener un sobrante, con ese crédito del trueque después vas a la plaza y te conseguís albañiles, carpintero, esto, que lo otro, no sé, arreglar la casa, aceptar los créditos y lo usás para pagar todos los servicios que necesitas. Y así empezaron a tratar de expandirse
por fuera de los límites del Club del Trueque, porque la gente daba todo de sí mismo para trabajar en el Club del Trueque, pero con esos billetes no podía satisfacer todas las cosas que necesitaba. Algunas sí, pero no todas. Entonces empezaron a haber algunos almacenes y cosas por fuera que aceptaban el trueque porque el dueño decía, ok, yo estoy muy lindo, tengo un almacén, pero ¿a quién le vendo estos productos si nadie tiene plata? Entonces yo acepto el club del trueque, voy con el crédito al club y, no sé, compro un abrigo para mis hijos. Cosas así. Así que así se empezaba a expandir, pero para cuando se empezaba a expandir empezó todo este colapso del sistema, porque empezó a pasar que la emisión empezó a ser descontrolada por varias razones. Una por supuestamente la versión como oficial de como que todo estaba bien, pero en realidad no era una causa ajena, era que empezó a haber falsificación masiva de crédito de trueque. Entonces esa falsificación masiva generó una emisión, en definitiva, que era no se podía distinguir para una persona común, y entonces se sentía como que había demasiados billetes y eso empezó a generar una espiral inflacionaria adentro de los clubes de trueque. De todas formas, quienes emitían en esos clubs también podían tener una manipulación de esa emisión. No, por eso te digo, la parte como supuestamente Sí, oficial, sí. oficial de los clubes de trueque, que había falsificación. De hecho, hasta se había ofrecido, llegó un punto que se había ofrecido a algunas entidades gubernamentales porque los clubes de trueque estaban también en conexión con algunas entidades gubernamentales que entendían que eso era una economía popular. Y entonces, no sé si vos tenés un ministerio o alguna cosa que trabaja sobre el segmento más bajo, está tratando de ver qué herramientas se le pueden gestionar. Entonces había como una idea de hacer billetes más seguros y cosas así. Pero bueno, y de hecho se empezaron a imprimir como unos billetes como más seguros del trueque, que te los cambiaban uno a uno, pero hasta cierto límite. Entonces el que tenía muchos de los otros no le permitían hacer el canje uno a uno por los otros. Se empezó a descontrolar todo. Pero también empezó a pasar o sea, entonces por un lado tenés una moneda. A ver si podemos como hacer algunas cosas que uno puede aprender para también como reconstruir modelos mentales, ¿no? Los mercados y las monedas no son propiedad del Estado, las puede crear la gente. Y la gente ante cualquier necesidad las crea y son totalmente válidas y se usan y la Argentina logró transitar una crisis económica violenta como la que le pasó a la Argentina y salimos. O sea, y en un año se hizo toda una economía nueva, de la nada surgieron mercados y monedas todas nuevas. Entre las cuasi monedas y las monedas privadas, la Argentina era un caos de monedas, pero la gente se las inventó, así. Sí, al final es lo que... O sea, yo no estoy de acuerdo al 100% en algunos aspectos de lo que dice Yuval Noah, pero Yuval Noah habla de una ficción colectiva. O sea, habla de que el dinero al final es un constructo mental, social, aunque luego podemos entrar en más detalles de cuáles son las diferencias entre esos constructos, porque si son todos constructos, ¿por qué hay diferencias entre cada uno de ellos? ¿Por qué hay diferencias Bueno, entre cada moneda? Pero bueno, luego entramos más en cuáles, por qué algunas tienen más valor que otras, etcétera. A lo que voy es a un hecho concreto. Acá no había dinero, la gente se inventó un dinero. Te guste, no te guste, era bueno, Sí, malo. es una solución para el problema que había en ese momento. Entonces quiere decir que la moneda o sea, es una construcción social que la gente lo hizo y lo usó. Ahora, tiene que tener algunas características para que sea duradera, ¿no? Pero independientemente de eso, de sus características malas o buenas en el diseño, Eso es. como tal, eso es una construcción social. O sea, no es Sí. que el dinero es solo el del Estado. La gente se puede inventar y se inventó una unidad de cuenta nueva, completamente nueva, que se llamaba créditos. O sea, ni siquiera era la del Estado, era una unidad de cuenta nueva que tuvo su propia inflación, sus propias problemáticas.
O sea, que Claro, es el, el- fascinante. el problema real es que luego sea un depósito de valor. O sea, como unidad de cuenta y medio de intercambio es más fácil de hacer este constructo. Lo complicado es que luego eso funcione como reserva Lo de que pasa valor. es que Pero es- el punto del depósito de valor es interesante, pero ¿qué pasa? Para el caso particular de la necesidad puntual en la que estaba sucediéndose todo, el depósito de valor era no era tal vez necesario. el aspecto menos necesario. Claro, porque se Porque la gente necesitaba no dar. tenía, nadie estaba pensando en ahorrar, Claro, estaban pensando en comer hoy, ¿entendés? Entonces, mientras esa plata dure las próximas 24 horas, era suficiente, la ¿entendés? velocidad del dinero era muy rápida y no se Bueno, necesitaba, no había una mentalidad de ahorro, ni una, bueno, no había una mentalidad de ahorro en esa moneda, por lo menos. O sea, en esa moneda no era ahorro, era transaccional. ¿Qué es lo que pasa con el peso? O sea, la gente se horroriza con el peso argentino, que es el 150% de inflación. Nadie ahorra en pesos. O sea, no importa la inflación en ese sentido, pues nadie ahorra en pesos. Lo usás para comprar rápido cosas y listo, sirve para eso. Lo uso para eso. Entonces, ¿qué pasa? En este sistema empezó a pasar primero la falsificación, pero después hubo otros fenómenos que también se sucedieron, que es una entrada muy masiva de gente a los sistemas de trueque, con un desbalance muy fuerte entre la oferta y la demanda. Entonces, ¿qué pasa? Entra, porque de golpe, un club del trueque que había, no sé, algunas miles de personas en todo el país participando, a millones de personas de repente, ¿no? Y a todas se las tiene que abastecer de dinero para que transaccionen. Entonces, en esa emisión inicial de créditos, como una promesa de vos consumís, pero vas a ofrecer algo a cambio, si no está, si lo haces de forma descontrolada, nada, el mercado autorregula. Entonces, esa masiva entrada de billetes no falsificados y tal vez ni siquiera malintencionadamente emitidos, simplemente entra gente, genera de golpe un montón de demanda, pero todavía no hay suficiente oferta. Entonces te desbalancean los precios. Y cuando te desbalancean los precios empieza a haber arbitraje, como te decía, entre clubes y esas cosas. Y después a eso si le sumas que algunos clubes no controlaban bien, porque yo no sé cómo controlaban realmente que si yo voy a un club y me agarro los créditos de este club y voy a otro y me agarro créditos, y en cada club voy agarrando créditos que encima son interoperables. Entonces empezó a pasar un montón de cosas de control que empezó a generar una emisión descontrolada, sumado a que habrá habido, me imagino, como todo, corrupción, o sea, entonces vos pasaste a tener una herramienta que te demostró que la moneda puede ser privada, puede crearla a la gente le puede poner el valor que se le dé la gana, puedes ponerle la unidad de cuenta que se le dé la gana, crear todo un mercado y una economía alrededor de esa moneda que acabas de crear y funcionar, pero si es muy débil su control, o sea, su su control de emisión. trazabilidad, su O, control de emisión bueno, es en muy general, débil. también por la parte de falsificación te refieres, ¿no? Su control en general, sí. Su control en general de la falsificación, eso obviamente, pero además su control de las reglas de emisión. Entonces, Ujú. ante un mercado en el cual no es claro cómo se está emitiendo y vos sentís que hay muchos billetes y crees que es porque están emitiendo de más, entonces empezás a desconfiar de esa moneda. Claro. Tal vez era verdad o no, pero vos desconfías porque no hay información, no se puede saber lo que está pasando. Vos sentís que hay una demanda, hay un diluvio de billetes y que los precios están subiendo, entonces yo subo mis precios contra los billetes de ese otro club. Y bueno, nada, ahí durante todo el 2012 hubo una expansión muy, muy rápida y masiva de los clubes de trueque que muy, muy rápido se cruzaron con todo lo que pasa en economías globales, tal vez en 100 años, digamos, ¿no? O sea,
pero esto pasó en 12 meses, o sea, de repente de la nada tuviste un mercado que se creó, en el cual se creó una moneda, en el cual se emitió una moneda, en el cual se falsificó la moneda, en el cual se sobreimprimió de la moneda, en el cual se creó inflación, en el cual colapsó y desapareció. Y todo pasó así, como muy rápido, digamos, ¿no? Pero a mí no deja de parecerme fascinante porque ese mercado tiene todos los elementos de todas las cosas que hablamos siempre. Pasó todo, y pasó todo incluso en un ambiente privado. Así que nada, me Pero pareció como... sí que es increíble que justo siga como el mismo proceso. O sea, es apasionante que no haya habido una diferencia de orden, ¿no? De que primero pasara esto y después lo otro. No, no, de repente se dio de forma orgánica todo exactamente igual que ha pasado con la... Fue como claro, pero tuvo los problemas de... O sea, realmente vos lo pusiste y yo no lo había pensado de esa manera, ahora que me decías, esto es como entre países, ¿no? Las cosas entre países. Y es verdad, o sea, es lo mismo que pasa entre países, o sea, la debilidad de una moneda de un país, la sobreoferta, la emisión, la demanda de un país, cómo se suben los precios de ciertas habilidades o skills que tiene un país versus otro. Entonces Claro. este vale más, cotiza, y más demanda. O sea, pasaba todo lo que pasa en una economía de países y cómo los países tratan de armar rieles de donde hay como transferencias SWIFT, digamos, entre países. Entonces el Claro, billete de uno lo podía intercambiar en el otro y ahí claro. y empezó a O pasar países todo. que no son que no se pueden autoabastecer de ciertos artículos o alimentos, ¿no? Y en otro país sí, entonces tiene que haber exportación, importación, como tú comentabas. Hay clubes que no tenían la posibilidad de dar ciertos servicios, entonces tenías que ir a otro club para que sí que te lo dieran. Es Yo que, creo que si no hubiera, o sea, no sé, bueno, también te muestra lo difícil que es que de forma muy rápida, o sea, hay muchos aprendizajes tal vez, pero vamos también a te muestra. repasarlos. Vamos a repasarlos. ¿Qué te viene a la mente? No, me viene algo que todavía incluso no hablamos hasta ahora, que es que el mercado se autorregula, pero a la vez también puede el mercado hacer cualquier cosa, como pasó acá. Esto era un mercado completamente libre, o sea, no había ningún control gubernamental. La gente emitió moneda, volvió a hacer lo mismo que hacen los gobiernos, volvió a haber los mismos problemas. Tampoco había tecnología para hacerlo bien, como las que tenemos hoy, o sea, que te permiten más trazabilidad o no sé, otras herramientas que tal vez hubieran favorecido a una... Pero el mercado lleva tiempo desarmar una economía que está muy acostumbrada a funcionar, por ejemplo, coordinada por el Estado, a que sea completamente autogestionada. Digamos, lleva tiempo. Y eso lo le pasó a los clubes del trueque. Se empezó a ver descalces fuertísimos entre oferta y demanda. Estos proconsumidores no podían encajar la oferta y la demanda, crean una moneda, pero no era suficiente. Tengo que hacer pactos de libre comercio, suponete, entre nodos de los cosas. Entonces, ese armado, ese entramado, no es una cosa que la podés hacer y que funcione bien rápido. O sea, seguramente con el tiempo lo lográs y llega un punto en donde todo se empieza a equilibrar, pero así no lo lográs. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pasó eso, quedó todo en caos que, bueno, se rompió todo, pero como experimento no hay duda que fue increíble. Totalmente. Y de hecho, viene, pues, como decimos nosotros, como anillo al dedo, que para entender algunas de las o sea, de la maravilla de Bitcoin, es que, claro, soluciona muchos de los problemas que aquí acabamos de ver. Uno lo has puesto sobre la mesa, que era el tema de ese control de emisión que ya está predefinido en Bitcoin, ya sabemos exactamente cuánto se va a emitir de aquí hasta el 2140 y, y también la parte de auditar lo que ya hay, que era otro de los conceptos que tú decías. O sea, en ese momento no se sabía cuánto crédito había, no se sabía cuántas de esas cuasimonedas o bonos o como queramos llamarlo, había circulando. En cambio, en Bitcoin sabemos literalmente hasta el último Satoshi que hay auditado 24/7, 365 a tiempo real en todo el planeta, ¿no?
Y ese correcto. tipo de... sí, Por eso digo, en ese momento era todo, no sé, tal vez alguna planilla en algún Excel o alguna cosa así que alguien mantenía y que podía modificar la blockchain claro. de cómo se le daba la gana, ¿no? Entonces, la verdad que la trazabilidad y verificabilidad y un montón de cosas que hoy Bitcoin directamente son propiedades, claramente en ese momento probablemente fueron las razones por las cuales era imposible gestionar. Por otro lado, el problema que tenías en un mercado que de repente necesita acelerar a toda velocidad, etcétera, hace que también necesites tener equilibrada la unidad de cuenta. Entonces, eh, porque acá es diferente, tal vez en el caso de Bitcoin ya está establecido y vos podrías decir, bueno, va a ser turbulento en una economía bitcoinizada, suponete, va a ser turbulento en el proceso de incorporación de gente a Bitcoin, porque el precio sube y baja y eso hace que sea muy difícil como unidad de cuenta, pero en un mundo hiper bitcoinizado ya la unidad de cuenta está estabilizada, porque todo el mundo usa Exacto. eso y se mueve junto con la economía global. Pero mientras eso no sea, te hace un shock de precios que es difícil. Entonces, en un mercado donde la gente realmente, literalmente necesitaba comer mañana, no podés tener mucha, o sea, yo trabajé todo el día de hoy y mañana la plata me tiene que valer, o sea, no me puede cambiar mucho en el día, porque si no, no puedo convivir con eso. Entonces la unidad de cuenta pasa, pero ¿qué pasa? ¿Cómo controlas la unidad de cuenta? Porque ¿cómo estabilizás precios? Más en una economía totalmente anárquica. Bueno, no era anárquica, pero tenía como pequeños lugares de concentración de poder, pero esa intención de decir, bueno, voy emitiendo conforme aparece nueva producción, o sea, conforme la riqueza del nodo crece. Entonces la idea es yo te doy crédito porque vos venís a agregar valor a la Ujú. economía. Entonces, si ese agregado de valor de la economía coincide con la expansión monetaria y fuera perfecto, se mantiene la unidad de cuenta. Ahora, si yo le doy a mucha gente porque me cae bien, pero no agregan valor a la economía, genera inflación. Y eso es lo que pasó. Efectivamente. Eso es De lo que hecho, pasó. es brillante que digas esto porque, de hecho, hay un escrito de Satoshi que literalmente cuenta que él no sabía exactamente cómo hacer para unir la emisión en base al crecimiento de la economía o de la aportación de valor. Entonces, la segunda mejor solución que encontró es hacer una oferta fija con una, con una Claro, continuidad de pero, emisión claro, no, definida. exacto, exacto. Pero obviamente, o sea, yo no soy de los que creen que las cuentas, todas las cosas son uno más uno es dos en algunas cosas de la macroeconomía. O sea, obviamente, si hubiera una forma Claro. teórica de calcular exactamente cuánto valor está aportando cada quien en la economía y yo emito exactamente en línea con ese valor de la economía, yo mantendría los precios constantes. Ujú. Mantendría los precios constantes. Si yo, por el contrario, mantengo la oferta fija, yo estoy sobrevalorizando, o sea, nada, por eso Bitcoin crece su valor. O sea, no está diseñado para que la unidad de cuenta sea fija. Hasta tanto, si el mundo se bitcoiniza, sí, pero aún si el mundo se bitcoinizara, como vos clavaste la oferta en 21 millones, pero la Claro, economía global se debería expandir, exacto, exacto. entonces naturalmente se te revalúa tu dinero. Ujú. Vos estás teniendo siempre una porción que se mantiene fija. Ahora, desde ese punto, el problema es que la solución de muchos es emitir y creer que tenés el control de cuánto podés emitir para mantener los precios anclados a la economía, lo cual normalmente esos burócratas lo hacen mal. Y aparte tienen otros intereses de financiar sus propios déficits y cosas, ¿no? En un sistema de trueque no había déficit, o sea, no tenían ese incentivo de emitir para financiar déficit, porque no había ese concepto de déficit, pero lo que había era malas administraciones o reglas que creyeron eran justas para la emisión y terminaron no funcionando en una situación de shock. Entonces ellos creyeron que
Mirá, te voy a dar un ejemplo muy, muy sencillo. Cuando yo era chico, tenía un amigo que particularmente además fue, o sea, hablo de chico, realmente chico, o sea, de 10 años, 8, por ahí. Ujú. Y esta familia, este amigo, que de hecho fue después, mirá lo que ahora estoy relacionando esto, fue la primera persona a la que le hablé de cuando vi ese artículo de Bitcoin. Le dije, che, bueno, Wow. este chico tenía de chico, el padre les había emitido una moneda dentro de la casa, que se llamaba favores. Entonces vos tenías monedas de favores. Entonces esa moneda él había emitido, era una emisión fija. Tantos favores, a cada hijo le dio una moneda de favores. Y bueno, y si te acaban los favores, tenías que hacer algo. O sea, para evitar discusiones, yo soy siempre el que pone la mesa, yo soy siempre el que te voy y te ayudo en esto y vos nunca Qué haces bueno. nada. Se terminó, inventó una economía de la moneda, favores, ¿no? Entonces, y ellos intercambiaban en la familia el favor, y ellos definían, este favor vale 2 favores, o sea, y establecieron su propia unidad de cuenta en la casa, digamos, ¿no? Bueno, estos créditos al trueque era lo mismo, el trueque de intercambio de trabajo, pero la emisión, ¿cómo la regulás para que sea bien? Bueno, cuando empezó el club de trueque, como era algo chiquito, medio experimental, dijeron, bueno, vamos a probar con esto. Todo el mundo tiene 50 créditos de trueque. Y arréglensela. ¿Cómo intercambian esto? A partir de ahora se usa esto como unidad. Pero después cuando te llega un shock de 2 millones de personas, ¿y cómo evalúas el valor que cada uno agrega? Y si a todos les das 50, entonces, y ese vino acá nada más, y en realidad vino con los 50 créditos, compró y se fue, pero nunca agregó valor. Entonces, finalmente, lo único que creaste es una emisión monstruosa que genera una demanda, pero no hay oferta. Como no hay oferta, suben los precios. Entonces, nada, como que te pasan todas estas cosas en un mercado totalmente libre, y como era libre, pues eso pasó en tan poco tiempo, ¿no? Después, por suerte, la Argentina, nada, crasheó completamente, o sea, se devaluó la moneda, pero empezó de a poco a haber de nuevo trabajo, digamos. Entonces, como que entre que la moneda se había roto en el Club del Trueque, más que empieza de a poco la Argentina a despegar, bueno, nada, ya no era más necesario ir a trabajar en el Club del Trueque, la gente tenía dinero, empieza a haber dinero en la calle, el que pintaba las casas puede ir a pintarle a otra persona de nuevo fuera del Club del Trueque y chao, desapareció todo, ¿no? Y actualmente, para cerrar el ciclo, y es una pregunta que te hago de forma abierta, ¿puede ser que haya vuelto otra vez al mismo punto? Porque cuando hablábamos de Menem, era la paridad 1:1, que era como una dolarización, y Milei en realidad lo que quiere hacer es una dolarización. ¿Podríamos decir que podríamos volver al mismo punto y tener de nuevo los mismos problemas? ¿Qué crees respecto a esto? Yo ya estoy pensando en cómo hacer una moneda para los clubes de trueque que funcione, pero en el sentido de cómo podríamos ayudar con algo real y que a la vez vos tengas potencialmente reserva de valor, por ejemplo, con Bitcoin, pero a la vez algo transaccional. Ujú. Eh, pero no, bueno, primero que pareciera ser por las últimas noticias que la dolarización empieza a estar un poco más lejos en el horizonte como tal, o sea, va a Y llevar más hablan de tiempo. 18 meses y demás. Bueno, en caso de que se haga, puede ser. Sí se hace. Sí, en caso, sí. Pero claramente, o sea, la Argentina, cualquier país, si yo te restringo la posibilidad de emitir moneda, pero sigo gastando lo mismo, la gente tiene que seguir comiendo. O sea, no importa, mañana viene el gobierno de turno, dice, se terminó la emisión, la Argentina ahora ya no emito más. Y ahora hay lo que hay. Voy a frenar todo el gasto del Estado, todo el gasto del Estado. Bueno, a ver, en un país que tiene tremendos problemas estructurales, donde hay una gran masa de gente que vive o del Estado o en economías informales, si yo freno todo eso, automáticamente lo freno, mañana lo freno, sí, obviamente voy a estabilizar la moneda, pero toda la gente que dejó de recibir, gracias, digo gracias no en el sentido de como que estaba bueno, pero digo gracias debido a la emisión, para que no se malinterprete lo que digo, no
no es que se va a quedar esperando sin comer a que se restabilice la economía y vengan inversiones internacionales. Al día siguiente tiene que seguir comiendo. Al día siguiente tiene que pagar la luz. Al día siguiente tiene que pagar algunas cosas para la familia o lo que sea. Eso no, continúa la necesidad. Entonces la gente se va a autoadministrar de alguna manera. Si el Estado corta todo de golpe, tenés, si no se arma un lío social descontrolado y el Estado logra mantener igual su posición, la gente se va a autorregular y se va a inventar de nuevo alguna forma de intercambio. Así que no, ojalá que las cosas no lleguen a ese punto, realmente. Pero claramente la gente ya aprendió que, bueno, de alguna manera te la tenés que rebuscar. Y como que la Argentina ya tiene como el músculo más entrenado para esas cosas. Lo bueno es que también las condiciones son diferentes. Hablábamos, por ejemplo, de la tecnología. La tecnología ahora es diferente. Las posibilidades también son diferentes a hace, pues, 24, bueno, sí, 24 años, más o menos. Claro, lo Y que pasa es que la tenemos- tecnología es diferente, pero el punto es que, o sea, bueno, a ver, yo podría, o sea, primero que vos, a ver, vamos a ponerlo en este aspecto. El problema es, si no la venís preparando y desarrollando, Ujú. hacerla así, de la noche a la mañana en un sistema que esté equilibrado, es difícil. Entonces es como difícil. Hay más herramientas, más tecnología. Habrá que ver qué tan rápido se puede, llegado el Mm. caso, para que no pase, pero llegado el caso, que eso se pasa. Bueno, Después, ahí está Bitcoin también para echarnos una mano a quien quiera, a por quien quiera. supuesto, por supuesto, por supuesto. Y obviamente tenemos como siempre decimos, o sea, lo que pasa es que yo creo que Bitcoin resuelve esto que estamos hablando, pero en ese mundo hiperbitcoinizado, digamos, ¿no? O sea, ya mucho más macro, es una transición más lenta. O sea, pensemos esto que es muy micro, que tal vez necesita una solución de la noche a la mañana, pensémoslo, pero más como una transición larga, de largo plazo, donde los sistemas tardan muchos años en irse como colapsando y la gente medio que gradualmente va utilizando esto y los primeros que lo adoptan se pueden bancar toda su volatilidad hasta que se empieza a estabilizar y tal vez en algún momento cuando ya empieza a encontrar un punto de estabilidad, ahí empieza a migrar cada vez más gente. El problema en estos clubes es que estas cosas cuando son de shock, o sea, tipo, ahora, ya, mañana, es que cómo resolvés esa problemática tiene distintas herramientas, pero claramente yo creo que hoy una crisis como la de la vez pasada, bueno, nada, hoy claramente o sea, hoy si te destruyen toda la moneda, el que tiene capacidad de ahorro, hoy gracias desde la aparición de Bitcoin, es mucho más fácil salirte de todo. O sea, eso sin duda. No sé si resuelve a ese club de trueque donde está la gente que quería trabajar mañana de golpe, que todos tengan que transicionar. Pero empieza seguro a resolver como yo te digo, o sea, si hubiera habido Bitcoin en ese momento, nada, te salís rápido del sistema, digamos. Entonces, para mí es increíble todas las herramientas que habría hoy para escapar más fácil digitalmente. Y segundo, pensar en cómo toda esa problemática que tuvieron esos clubes de trueque de confiar en la moneda, del quién emite, de cómo se regula, etcétera. Bueno, lo que queda claro es que cuando sucede muy de golpe, regular oferta-demanda y unidad de cuenta es como caótico, o sea, como es muy difícil mantenerlo. Pero tal vez Bitcoin sea esa solución para esa gradual migración, digamos, ¿no? Que el mundo pueda irnos llevando a ese intercambio donde ya no usas moneda fiat. Sí, yo creo que sucede parecido a lo que pasaba con el oro, ¿no? Cuando había una incertidumbre respecto a ese sistema monetario, pues sabemos que el oro sí que va a seguir cumpliendo pues con los mismos patrones, con las mismas características y todo esto, ¿no? Entonces es como
oye, pues yo si no sé cómo va a suceder todo esto y no sé para hacia dónde va, pues al menos sé que esa es mi salida. De esta forma, con Bitcoin es mucho más fácil salirse. Súper Exacto. interesante, Nico. Me parece extraordinario. Me ha encantado. Me lo he pasado muy bien. Te dejo las últimas palabras que quieras y también No, decir dónde te pueden encontrar y para por si alguien quiere seguirte o conocer más sobre ti. sí, seguro vas a poner ahí. Yo estoy principalmente en Twitter, como mi apellido Bourbon y la NI de Nicolás, Bourbon NI. Em, y, y nada, yo creo que a mí siempre me pareció fascinante esta historia. Creo que requiere mucho análisis y está bueno que la gente conozca todo esto que pasó. Primero como digo, no tenerle miedo que la moneda no es una propiedad del Estado, uno puede creársela y siempre está el rescate de uno inventarse la forma de transaccionar y hay que siempre defender la libertad de que no te obliguen a utilizar solamente una cosa, o sea, que realmente seamos libres de poder transaccionar en la moneda que... Y si el Estado generó una moneda en la cual me funciona y es útil, lo usaré, pero si no, que yo pueda usar lo que se me dé la gana para transaccionar. Siempre es muy importante defender eso y no dejar que el Estado te diga, no, es ilegal hacer una operación por más de 1.000 euros. No, es ilegal, no se puede. No puedo intercambiar mi trabajo por tu trabajo en forma directa, no lo puedo hacer. No, eso tenemos que asegurarnos que el mundo no vaya hacia ese lugar, porque siempre la libertad en ese sentido es muy importante. Si el Estado hace una buena moneda y la podemos usar, perfecto, se usará. Bitcoin viene en este sentido como a mantener a todo el sistema honesto, es como la vía de escape. Cuando el Estado haga todo mal, te vas a ir. Como es muy probable que el Estado lo haga mal, entonces probablemente todos se vayan a ir en algún momento. Así ha Pero venido no, siendo históricamente. así ha De venido momento, siendo históricamente y probablemente Bitcoin sea esa válvula de escape en cada una de estas transiciones o gradual transición, no lo sé. Y después, bueno, como muchas de las propiedades que tiene Bitcoin también son útiles para situaciones críticas y caóticas, pero no quiere decir que rápidamente a la gente en un club de trueque podría yo y darle, porque, por ejemplo, para ese caso, el club de trueque, uno de los problemas que tenían era que tenés que arrancar con algo, o sea, tenés que tener un crédito, por eso se llamaba crédito del trueque en la moneda, porque tenés que arrancar con algo. Yo no tengo nada, quiero participar, quiero ofrecer mi trabajo, tengo que arrancar con algo. Entonces ese sistema requería otras cosas, pero Bitcoin y todo lo que hemos aprendido demuestran que muchas de las razones por las cuales ese sistema del trueque falló es por eso, pues se emitió descontrolado, no se podía saber, se falsificaba, no era bien interoperable no era fácil transferir de un lugar al otro. O sea, muchas de las cosas hoy ya están resueltas, o sea, ya Bitcoin nos mostró el camino, digamos, ¿no? Entonces yo creo que es como que todas estas cosas nos dejan nuevas herramientas para un mejor futuro, ojalá. buenísimo, Nico. Me encanta. Pues lo dejamos aquí. Ha sido un placer, Nico, y espero que podamos volver a repetir en otra ocasión. Dale, gracias Adrián, gracias por la invitación.